Muchísimas gracias, Ezequiel, por tus palabras de agradecimiento. Agradecer a Juan Doe, ¿no? A Juan Carreira, a Fernando Cerimedo, a Ezequiel y a otros jóvenes voluntarios, ¿no?, que impulsaron la derecha diario hace 5 años, sin recursos, yendo a contracorriente, dando la batalla cultural, siendo señalado, siendo estigmatizado y consiguiendo ser el medio más viral de Argentina. Y la historia con la derecha diario es curiosa, porque yo había fundado hace 5 años un medio, estado de alarma, en plena pandemia, cuando vosotros encerraban Alberto Fernández y él cagaba golpes a su mujer, hacía fiestas en Olivos, recibía amantes en Rosada. Pues es curioso como nosotros en España estábamos viviendo y lo mismo, los políticos nos encerraban y ellos se iban de fiesta. Yo dije, pues voy a montar un canal de YouTube llamado Estado de Alarma, donde concentremos a todas las voces críticas que nos han expulsado los medios de comunicación ensobrados. Y no tengo dinero, no tengo nada, pero tengo un portátil, tengo un móvil y vamos a hacer un canal de streaming. Lo monté y en cuestión de días teníamos 5 millones de usuarios únicos, porque yo detecté que la gente había perdido la confianza en los medios de comunicación tradicionales, que sabían que respondían a los intereses de la pauta, los intereses económicos, los intereses políticos, y que ya lo que menos importaba era la verdad. Que había una especie, en España lo llamamos equipo de natación sincronizada, donde todo el mundo tenía que decir lo mismo, donde si un magrebí asesinaba, por ejemplo, a una chica en España, pues se ocultaba la nacionalidad, y en cambio si el tipo era de Sevilla, conocíamos hasta el DNI de los perros. O sea, no tenía sentido, ¿no? O hablar, por ejemplo, de la industria del feminismo radical, de los colectivos LGTBI que tanto daño hacían los propios chicos gays, es decir, cómo se quedaban la plata para dividir entre ellos, para enfrentar los colectivos trans con los colectivos LGTBI, o cómo el dinero de las víctimas de la violencia de género no llegaba a ellas, sino a chiringuitos, como se llaman en España, institutos, ¿no?, de la mujer, como el que tenía en Argentina. Curiosamente lo ha cerrado el presidente Milei, y han bajado los crímenes de violencia de género. En España pasa igual, es decir, tenemos partidos que van de feministas, ¿no?, como pasa aquí con el kirchnerismo, y luego Alberto Fernández cagaba los golpes a su mujer y lo trataba de forma machista. El canal de YouTube fue un éxito y yo compaginaba ese canal de YouTube en mi tiempo libre con mis tareas dentro de un gran grupo de comunicación como responsable audiovisual, y de repente vi que mi canal de YouTube superaba el de mi propio periódico, y el presidente de la compañía me llamó y me dijo, oye, esto no puede ser, tienes que abandonar el proyecto de YouTube, estás ganando un dineral con nosotros. Digo, pero si lo hago en mi tiempo libre, ¿qué problema hay? Estaban recibiendo ya presiones del gobierno de que mi propio canal de YouTube y los colaboradores que teníamos por toda España retransmitiendo, por ejemplo, los actos de Vox de Santiago Abascal, que silenciaban los medios tradicionales, pues nos encontrábamos con que eso no le gustaba al gobierno, que pagaba publicidad institucional a mi medio, que era teóricamente de derechas. Veía, por ejemplo, cómo yo destapaba escándalos de corrupción de la mujer del presidente del gobierno y se censuraban, y yo ganaba un dineral, pero no era feliz, porque me acostaba cada día en la cama viendo cómo mis artículos eran censurados, eran manipulados. Escribía yo mucho de Vox y me añadían en las ediciones finales que era un partido de extrema derecha, y en cambio Podemos los titulaban como partido democrático, y a mí me rompía, ¿no? Y de repente dije, elijo el canal de YouTube, y viendo el documental, el gran documental de Santiago Oría, pues ahí veía a Mariano con el móvil. Pues yo 1 o 2 años antes hice lo mismo, sin conocer a Mariano. Y de repente, cuando vi ese documental, dije, en Argentina está pasando lo mismo que en España, pero está pasando como 2 años después. Yo en esos 2 años de travesía por el desierto conseguí que toda la audiencia que teníamos en el canal de YouTube, sentarme con los empresarios y hacerles entender que igual que ellos pautaban con sus empresas a medios de izquierda y medios comunistas, tenían que ayudarnos. Y te encontrabas con que los empresarios te decían, es que si te apoyo me van a boicotear, me van a señalar, me da miedo porque soy de derechas. Digo, ya, pero tu clientela ¿de dónde es? Es de derecha, ¿no? Los bancos, por ejemplo. Sí, pero yo sé que tú eres amigo, que tú no vas a decir nada. Y bueno, esto es un negocio, es una empresa privada, y yo también tengo todo el derecho del mundo a decir que tú estás siendo partícipe de un cordón sanitario, de una discriminación ideológica, y no quieres pautar mi medio por un simple hecho de miedo, de cobardía. Pero también los españoles merecen saber que eres un cobarde. Entonces, cuando le ponías frente al espejo, a los pocos días te llamaban diciendo, oye, he estado pensando y la verdad es que tienes razón. Pues yo siempre les ponía el ejemplo de Venezuela.
Digo, en Venezuela hay muchos empresarios venezolanos que dan lecciones de democracia desde Coral Gables en Miami. Pero cuando hubo que ayudar a esos periodistas críticos, a esos periodistas perseguidos por Maduro, miraron para otro lado. Decían, no nos queremos enfrentar al régimen, no va a venir aquí la dictadura comunista, todo lo que decís, lo que está pasando ahora en España, que nos llaman alarmistas, pues todo se está cumpliendo. Están censurando los medios de comunicación, tratando de expulsarnos del Congreso de los Diputados, por hacer preguntas incómodas que nunca otros medios habían hecho, ¿no? Y yo mirando mi audiencia, veía que el 15% más o menos de mi audiencia era de Argentina, porque empezamos a cubrir a un tipo que en la prensa de mi país le llamaban loco, decían que se drogaba, que era nazi, y se llamaba Javier Milei. Y yo no tenía relación directa con él, pero de forma desinteresada dije, a mí me cae bien Agustín Laje, sus ideas creo en ellas, Nicolás Márquez, empecé a leer sus libros, dije, vamos a ayudarlo como medio de comunicación. Y nos convertimos en el único medio de comunicación en España que ayudaba a Javier Milei. Curiosamente, yo tenía el rum, digo, tengo que ir a Argentina, tengo que entrevistar al presidente, tengo que hacer notas, porque tengo la sensación de que está pasando lo mismo, que aquí hay un tipo que va a ganar las elecciones sin el apoyo de la prensa tradicional. Y estoy seguro de que cuando gane las elecciones, los medios van a seguir sin verla. Van a pensar que es un fenómeno esporádico, que van a tomar cartas en el asunto y con la pauta se van a poder comprar voluntades, que no va a haber medios como La Derecha Diario, que ya existían en aquel entonces, que tengan capacidad de progresar porque los empresarios son cobardes. Y entonces, curiosidades de la vida, yo ya estaba incómodo en España, me estaban señalando mucho desde la prensa izquierdista, desde el gobierno, haciendo inspecciones fiscales, inspecciones sociales de todo tipo, pidiéndonos penas de cárcel por defender la verdad, la libertad de dar la batalla cultural, por formar a periodistas jóvenes como Vito Quiles, que le veis con el micro de EDA TV haciendo un periodismo bárbaro, y ves como los periodistas, en vez de solidarizarse cuando es insultado, se van a hacer manifestaciones como si fuesen ovejas de un rebaño contra el único periodista que pregunta en el Congreso. Nosotros conseguimos entrar en las instituciones, empezar a preguntar e incomodar. Y entonces de repente me encuentro con que yo creo mucho en Dios, creo mucho en la vida de Jesucristo y para mí es una inspiración, porque yo tuve un momento de mi vida donde me empezaron a pegar tan duro, que yo dije, soy un defenestrado, me están apestando socialmente, ya no me invitan a ningún preestreno, a ninguna fiesta social, me están tachando de nazi, de ultraderechista, desde las televisiones públicas, desde las televisiones privadas, o sea, nadie quiere estar conmigo. Mi teléfono dejó de sonar cuando el diario El Mundo comunicó, mi empresa, que me había expulsado por competencia desleal. Y yo recuerdo, fui a la iglesia, llegué a casa totalmente devastado, dije, ¿qué hago? ¿Dónde me puedo refugiar? Y me fui a la iglesia a rezar y pensé, si Jesús pudo sobrevivir a mucho más de lo que yo estoy pasando, yo en base a su ejemplo puedo hacerlo. Y empecé a pedalear y algo me dio la fuerza interior de seguir creando mi proyecto, de seguir recorriéndome España, provincia a provincia, ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, y ahí vi la importancia, que por eso estamos en Córdoba, que lo hice en España, de las provincias. Porque en España también pasa lo que pasa en Argentina, todo parece, ¿no?, que está centrado en Buenos Aires, ¿no? Dice, Dios está en todas partes, pero solo recibe en Buenos Aires. Y yo de que llegué a Argentina dije, no, yo lo he visto ya en muchas provincias. Córdoba tiene un tejido empresarial encomiable en todo el mundo. Es decir, el orgullo cordobés es real. Yo me he bajado hoy del avión, era la primera vez que venía a Córdoba y me he sentido en una ciudad europea. Obviamente tiene problemas como todas las ciudades, pero tiene un potencial que había que explotar. Llevamos recorriendo toda Argentina y eso empecé haciendo España, recorriéndome, y en esas provincias donde los medios estaban comprados por la pauta de los gobernadores, de los alcaldes, nosotros empezamos a hacer periodismo crítico. Empezamos a denunciar el gasto público, dónde se iba, la censura de los medios de comunicación, cómo estaba todo correlacionado para que nadie fiscalizase el poder, y de repente provocamos cambios políticos, porque había una opinión pública que no veía en los medios de comunicación y en las redes sociales los problemas de su ciudad. Pero no era una crítica destructiva de, oye, vamos a atacar al alcalde, todo lo hace mal. No, cuando hacía las cosas bien se decía, cuando hacía las cosas mal se hacía. Y empezamos a crear, como hizo Jesús, muchos discípulos por toda España, y generamos, pues en poco tiempo, 24 millones de usuarios únicos al mes. Yo me fui a ver a varios empresarios para que fuesen inversores de mi medio, para crecer, y la mayoría de los empresarios, lo mismo, con miedo, con susto, pero curiosamente me senté con Marcos de Quinto, que era en aquel entonces vicepresidente mundial de Coca-Cola,
Y yo le dije, Marcos, tengo aquí un producto, no te conozco de nada. Y me dijo, no, yo creo una televisión tradicional, yo quiero competir con Fox, con los medios así de grandes estudios. Y le dije, no es necesario. Hoy en día con un teléfono móvil, en un salón, puedes tener más influencia que cualquier panelista de La Nación, de Clarín, de quien quieras. Dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a montar una televisión tradicional, voy a invertir 3, 4, 5 millones de euros y a vosotros voy a dar 250.000 euros. Dije, vale, te hago una apuesta. La televisión tradicional tuya va a estar quebrada en menos de un año y nosotros vamos a ser rentables. Me decía, es imposible. A los 6 meses quebró su televisión tradicional porque hoy en día la prensa tradicional es tan cara que no entienden que con un móvil, con un tuit, con una historia, como se hace en La Derecha Diario o en EDATV, puedes influir y cualquiera de vosotros podéis convertiros en periodistas referentes, aunque no tengáis el título de periodismo, en vuestra ciudad, en vuestros pueblos. Y ahora lo mismo habéis empezado con un like, con 3 comentarios. Yo empecé así, cuando me vi expulsado de mi periódico, blasfemado, defenestrado, con entrevistas que me hacían, bueno, ¿usted ahora a qué se va a dedicar si le han despedido? Y yo siempre, que he leído muchas biografías de grandes genios sin compararme a ellos, me acordaba de la historia de Steve Jobs, que también le expulsaron de su empresa y montó otra más grande. Y esa fue mi filosofía, es decir, yo vengo de los medios tradicionales, he aprendido lo que está mal, sé cómo funcionan a nivel corrupción, vamos a generar una nueva formación de talento periodístico por todo el mundo, y ahí de repente, como creo mucho en Dios, cuando yo estaba con el Run Run, que vi, recuerdo perfectamente, con la novia que tenía aquel entonces, el documental de Santiago Orilla, y veía a Mariano con los móviles, dije, tengo que ir a Argentina, porque hay una ola y un faro que se llama Javier Milei, que es referente en todo el mundo, y estoy seguro que los medios van a seguir sin verla. Y no va a haber empresarios valientes que creen un ecosistema digital que defienda las ideas de la libertad, del capitalismo, del empresariado, de bajada de impuestos, de achicar el gasto del Estado, de dar la batalla cultural, que dé voz a Agustín Laje. Es decir, es sorprendente como los medios de comunicación, las televisiones, en vez de llevar a Mariano todos los días, que le subiría el rating, te encuentras a sectarios, a periodistas ensobrados, que o pagan o les pagan por operar, ¿no? Y en España es aún más grave la situación. En España ni siquiera nos invitan a dar nuestra versión. Es decir, aquí al menos hay televisiones que dicen, bueno, os invitamos. Pero en España nos encontramos con que periodistas líderes, como mi caso, Vito y otros tantos, son censurados, son cancelados. Volviendo al tema de Argentina, de repente veo un tuit de Javier Milei apoyando a uno de nuestros periodistas, a Vito Quiles, porque estaba siendo atacado por el gobierno y él tenía un enfrentamiento también con el presidente del gobierno porque un ministro lo había llamado drogadicto. Y yo le pedí a un amigo mío que es empresario el teléfono de Javier y le mandé un WhatsApp diciendo, bueno, las posibilidades de que me conteste Javier Milei son cero. Me acuerdo yo que estaba ahí en Guadalajara, que es una provincia muy bonita de España, tranquilo, y digo, voy a ver a qué hora se conecta él, por ver si anda en línea, le mando el WhatsApp. Y además Javier tiene una costumbre, que luego me contaría, que él los teléfonos que no conoce los bloquea, porque para evitar que haya llamadas pues, inesperadas y tal. Y es curiosamente como le mandé el mensaje a los pocos minutos, me contestó y yo le dije que tenía mucha ilusión, le di las gracias por defendernos, por ser el único político con Isabel Díaz Ayuso, con Santiago Abascal, que nos estaba defendiendo abiertamente frente a una campaña de acoso y derribo contra mi familia, o sea, mi padre vinculándoles con el narcotráfico, o sea, porque la izquierda lo que ha hecho muy bien es la unión de las fuerzas y sufragar medios de comunicación izquierdistas que se llevan bien entre ellos y hacen estrategias comunes, ¿no? Y yo dije, tenemos que hacer lo mismo a la derecha. Tenemos que crear medios de comunicación, llevarnos bien entre los empresarios y hacer equipo, ¿no? Y olvidarnos de los egos, de las disputas, porque a veces entre youtubers rivalizan, ¿no? Y a mí a veces me toca ser como el entrenador, ¿no? El presidente del Madrid, que dice, oye, yo sé que Vinicius y Mbappé no se llevan del todo bien, pero me tengo que sentar con ellos y que se lleven bien, ¿no? Y hago mucha pedagogía con los chicos, sobre todo lo que les trato de decir, que se tienen que sentir orgullosos porque España y Argentina está con ellos. Y porque por mucho que digan los medios de comunicación tradicionales que son nazis, que son ultraderechistas, luego cuando salen a la calle la gente te lo agradece, pero desde una ama de casa, desde un chico que es pintor hasta gente que es millonaria. Y bueno, volviendo al mensaje, le escribí el mensaje a ese Javier, me contesta y le dijo, me encantaría ir a Argentina, hacerte una nota, y me dijo algo así como, venite. Me fui, saqué el billete para 2 semanas, curiosamente lo saqué porque era el día más barato, el día de mi cumpleaños, llegué a Buenos Aires un día horroroso, de frío, el capitán de Europa me decía, Buenos Aires no te va a gustar, una ciudad con mucha delincuencia, sucia, ¿qué haces tú aquí teniendo Marbella, teniendo la vida solucionada? Porque yo había montado la empresa en España y me iba bien, no tenía
necesidad de estar en Argentina, solamente la vocación de promover el movimiento contracultural mediático que había montado en España, montarlo en Argentina y montarlo en otros países de Hispanoamérica, porque yo sabía que la batalla cultural aquí se entendía más, porque habíais padecido el kirchnerismo, tenéis Venezuela cerca, tenéis Cuba cerca, tenéis Bolivia cerca, y en España cuando tú hablas de los peligros del comunismo te miran con cara de loco. Y toda la agenda que está pasando en Venezuela se está cumpliendo en España. La invasión del Poder Judicial, el control de los medios de comunicación, de los poderes institucionales, el señalamiento de medios críticos. Total, me vine aquí y me acredité ahí con Javier Lanari, el director de comunicación, en Casa Rosada, y me encontré a Mariano, que yo lo seguía ahí por redes, y digo, como el Fabián Wellman se está riendo mucho de él, habrá que ir a apoyarle, ¿no? Y lo veía muy solo y de repente me senté ahí. Y vi una horda de periodistas ensobrados que me miraban con una cara de odio sin conocerme, y me dio por hacer una pregunta. Digo, señor Adorni, ¿por qué aquí los medios de comunicación no reflejan los escándalos del kirchnerismo? No reflejan los abusos sexuales, por ejemplo, del intendente de La Matanza, los casos de corrupción de gobernadores peronistas, kirchneristas y tal. Bueno, ¿qué provoqué? La mejor campaña de marketing de la historia. Yo sabía perfectamente que los periodistas kirchneristas me iban a atacar, me iban a señalar, y como tontos entraron todos los medios de comunicación de este país, y de repente me convierto en un tío que no era nada conocido en Argentina, más allá de los muy seguidores de la política, en una referencia en Argentina en cuestión de días. Y yo dije, yo creo que me tengo que quedar aquí a vivir. Porque me encanta Argentina, me están acogiendo además Mariano y un montón de gente desde el minuto uno como una familia. Me encanta el país, me encantan las tradiciones. Europa, con todas las invasiones que están recibiendo de ilegales, está despersonalizándose, toda la agenda globalista, la agenda 2030, está padeciendo mi tierra bastante. Y dije, tenemos que crear, con todo el movimiento que he creado, con EDATV, con todo el know-how, con todo lo que he aprendido en esta travesía por el desierto, tengo que comprar algún medio de comunicación y sobre eso construir. Y entonces me enteré que estaba a la derecha diario, yo ya lo seguía por redes, pero yo pensaba que eran una legión de 40 personas. Digo, bueno, me voy a reunir con el dueño, Fernando Cerimedo, porque Juan Carreira ya se había ido de director de comunicación del gobierno, y me reuní con él en su redacción, pensando que iba a haber ahí 40 personas, y me encuentro en una oficina vacía. Digo, bueno, ¿y quién mantiene la derecha diario? Y dice, no, si el coste es este y somos 3 personas y perdemos plata todos los meses. Y digo, ¿cómo vas a perder plata si eres el número 1 en redes sociales? Ya, pero los empresarios aquí no quieren ayudar. Digo, o sea, no quieren ayudar cuando gobierna Javier Milei, cuando gobierna un político libertario, pues yo entiendo cuando gobierna el kirchnerismo que te da miedo, inspecciones fiscales. Y de repente llegamos a un acuerdo y le dije, vamos a convertir la derecha diario no en el medio referente de Argentina, en el medio referente de Hispanoamérica. Y vamos a estrechar lazos no solo con España, sino con otros países europeos, con otros países como Israel, donde la batalla es global, la batalla de las tradiciones, la batalla de los valores, la batalla cultural, los temas de los que hablamos en la Derecha Fest, que vamos a venir el 22 de julio aquí al Teatro Quórum, al Hotel Quórum, que estáis invitados, son globales. Y de repente le dije a Fernando, oye, tenemos que captar talento. Dice, lo intentamos, pero aquí nadie quiere venir a trabajar. Digo, pero alguien lo ha comunicado, hemos anunciado en redes, vamos a hacer la prueba. Hicimos un proceso de selección por redes, aparecieron pues 500 personas, entre ellos Gabriel, un chico muy joven de Córdoba, que quiero un aplauso para él, porque la historia de Gabriel es cojonuda, porque vinieron gente de toda Argentina. Y Gabriel me viene y me dice, me he tirado no sé cuántas horas de autobús, ¿no? En colectivo para venir al proceso de selección. Y dice, solo tengo la ilusión de que me fiche. Le dije, Gabriel, tienes mi palabra de que cuando abramos en Córdoba vas a ser el primer fichaje. Y hoy se lo he confirmado. O sea que ese es el sueño de chicos que con el fenómeno Milei se han dado cuenta que los medios están corrompidos en la mayoría de los casos. Hay periodistas que seguro que en Córdoba hacen un fantástico trabajo, pero ya no son ellos, son los jefes que venden la línea editorial a los intereses de La Pauta, los intereses de otras personas, de políticos, de Kicillof, de toda esta gente, ¿no? Entonces, de repente, empezaron a llegar gente, y yo no paraba de recibir mails, y era una locura. Empezamos a fichar gente, profesionalizamos la empresa, y una empresa no tenía ni un solo ingreso comercial de empresas privadas. Ahora es una empresa rentable, sostenible, hemos abierto en 7 países, vamos a entrar en Estados Unidos, vamos a entrar en Israel, y acabamos de hacer una alianza con el medio más importante de Europa Oriental, donde también está muy caliente el asunto,
con un medio llamado Visegrad, que es medio con 1,5 millones de seguidores de redes sociales, para crear la edición en español. Y al final estamos creando un movimiento que ahora los chicos jóvenes, cuando van a las universidades y los profesores le dicen tenéis que ser cucas, tenéis que hacer periodismo kirchnerista, Mariano es un nazi, el Gordodán es un nazi, los chicos jóvenes se rebelan y le dicen yo quiero ser como Mariano, yo quiero ser como el Gordodán, yo quiero ser como Vito Quiles, yo quiero ser como Javier Negre. Entonces yo simplemente ahora mi papel es ceder el ego que a veces nos dice tú tienes que brillar, tienes que hacer tú todos los vídeos y tal, que a veces me toca hacerlo a mí porque aquí no teníamos recursos, y que brillen ellos, no solo jóvenes, veteranos, mujeres, gente que sabe mucho de historia, gente que sabe mucho de derecho, nos están mandando materiales de todo tipo. Y hay una clave muy importante, que ahora la batalla no es solo mediática, sino y cultural, también espiritual y también tecnológica. Nosotros invertimos mucho en tecnología porque de nada sirve que hagas una buena nota si el robot de Google no lo entiende. Entonces, estamos viendo como la prensa de aquí de Argentina está tradicional, no quiere adaptarse a los nuevos tiempos y nosotros estamos yendo como un Ferrari y no vamos a parar porque el mejor combustible que tenemos, y por eso la derecha diario es un fenómeno mundial en el mercado hispano, es la verdad. Que cuando te tachan de bulos, cuando te tachan de que somos nazis, ultraderechistas, al final hablan tan mal de nosotros como hicieron con Jesucristo, que hay gente que dice, joder, pero ¿y estos? Si hablan tan mal de ellos, voy a escucharlo. Y de repente ven que lo que decimos tiene sentido, que lo que denunciamos tiene sustento, tiene fondo y sobre todo que cuando nos equivocamos lo reconocemos, porque todos cometemos errores. Y la verdad que me siento muy orgulloso porque Córdoba, desde que llegué a Argentina, recibía un montón de mensajes de tienes que venir a Córdoba, tienes que venir a Córdoba. Fuimos a otras provincias porque no habíamos encontrado el apoyo empresarial y ahora gracias a Santiago y otra serie de empresarios vamos a abrir la edición en Córdoba. Os invito a sumaros, a compartir sus contenidos y también el 22 de julio estaremos con un cordobés de pura cepa que nunca ha estado en Córdoba y que le hace mucha ilusión, que es Agustín Laje, el 22 de julio, la Derecha Fest, donde pongo un ejemplo. Hicimos en Buenos Aires como si fuésemos, se dice en España la expresión, como feriantes, sin dinero, sin recursos, alquilamos ahí un teatro con 4 duros que nos dieron, metimos 4.000 personas, sin tener ni un solo medio tradicional hablando de nosotros, y los que hablaban mal, que cuanto peor hablen más crecemos. Y al final el fenómeno de derecha diario de EDATV es un fenómeno muy parecido al de Milei, que ha crecido demostrando que los medios tradicionales ya no los cree prácticamente nadie, que ya los chicos jóvenes se informan a través de redes sociales y que la gente mayor, porque se habla mucho de las redes sociales, los chicos jóvenes, y la gente mayor sois realmente los que tenéis criterio, los que sabéis que hay medios ensobrados, operadores corruptos que os están engañando. Y que le decía a vuestro nieto, descárgame la app de la Derecha Diario, de EDATV, y que sois vosotros los que también tenéis que hacer esa labor de que vuestros chicos jóvenes se asocien, se enrolen a proyectos como la Derecha Diario y manden artículos y salgan a la calle, porque aquí no sobra nadie, aquí cabemos todos. Y insisto, para mí es un orgullo estar en Córdoba, tejido empresarial brutal, gente amabilísima. Me decían que eran las mujeres más guapas del mundo y yo creo que tienen razón, o sea que no digo eso, es verdad, siempre te lo dicen, Córdoba, las mejores mujeres de Argentina, ¿no? Pero no, lo digo en el sentido que es gente linda, o sea, que yo desde que me he bajado te mandan, te piden todo, o sea, oye, vente a casa, chicos, chicas, el cordobés es muy amable, ¿no? En cambio, vas a otras provincias, a lo mejor la gente es más fría, ¿no? Pero a mí Argentina me ha robado el corazón, por eso he pedido incluso el DNI argentino, ya Buenos Aires mi sede central, pero Córdoba, igual que voy a Rosario habitualmente, será constante en mi agenda. Me encantará conocer a empresarios que quieran ayudarnos, a través de Santiago tienen su contacto, luego lo compartimos, y ahora para mí es un orgullo presentar, no sé a quién me toca presentar, si a Nahuel o a Mariano, que bueno, que yo cuando entré en esa rueda de prensa lo vi ahí peleándose con Wallman, y eso que Wallman en ese momento no conocía las piñas que das, ¿eh? O sea que... Y dar las gracias porque gracias a fenómenos como el de Mariano, que siempre no es periodista, es youtuber, yo siempre decía, pero si Mariano tiene 1,5 millones de seguidores, ¿quién es más importante? ¿Un tipo del Destape que lo siguen 4 o Mariano? ¿No? Y es muy importante que los que ya hemos sufrido esa etapa del señalamiento, la estigmatización, porque tenemos padres, tenemos abuelas, importante que apoyemos a fenómenos como el de Mariano, Vito y otros chicos jóvenes, y sobre todo porque ellos son el ejemplo para una nueva generación de periodistas que son los que van a labrar la historia de Argentina, periodistas que remen a favor del presidente, a favor de las ideas de la libertad y a favor de un país que se merece todo, que por culpa de la mierda del kirchnerismo, por la mierda del peronismo más corrupto, pues ha estado como está y ahora el presidente
si Dios quiere, el domingo se confirmará una gran gesta con la victoria de Adorni, que eso yo creo que marcará un antes y un después sobre el PRO y permitirá aglutinar el voto en torno a una opción de un presidente honesto, de un partido que dice la verdad, que hace lo que promete y que luego nos contará Noel Sotelo, secretario de Culto y Civilización, pues todos los planes, y hablaremos también de cómo combatir a la cultura woke y esa batalla espiritual que él también hace, y también del Papa, que hay alguna interioridad que le querremos preguntar. Ahora, muchas gracias a la presentadora. Llega el momento más interesante. Por cuestiones de tiempo, la derecha diario lo que se acostumbra es a darle voz a la gente de la calle, algo que los medios tradicionales no son capaces. Es decir, les da miedo la opinión de la gente, entonces censuran, editan. Cuando van a entrevistar a un tipo le van induciendo la pregunta para que ataquen a Milei, ¿no? Y ahora me gustaría abrir un breve turno de preguntas, por si queréis aprovechar la participación aquí de ilustres, y yo os introduzco para que entendáis cómo funciona la derecha diario y cuál es mi filosofía. Ayer cazamos al asesor de Jorge Macri, al asesor de Massa, al asesor del kirchnerismo, de Cristina Fernández de Kirchner, que le hizo la vida imposible con fake news a Karina Milei, a Javier Milei y a toda la gente de La Libertad Avanza. Lo cazamos en el restaurante y le hicimos de forma muy educada, se sentía cómodo difundiendo mentiras, además una situación irregular, porque el tipo engañó a Antonio Gutiérrez Rubí, un catalán, engañó y dijo que estaba haciendo como unas prácticas en una universidad, que estaba de profesor en una universidad, el gobierno llamó a la universidad y era mentira, y le conminó a abandonar el país. El tipo lo ha recurrido, pero el gobierno obviamente quiere que se vaya del país y que entre en situación legal si que quiere trabajar, sobre todo no mintiendo. Pues yo cuando le hice la nota a la salida de un restaurante lujoso, que él paga con el dinero de los porteños, porque esos asesores se pagan con dinero público, de forma directa o indirecta, con contratas, con empresas amigas, el tipo movió Roma con Santiago para que 6 personas diferentes del PRO me llamasen, diciendo: Javier, no lo expongas, teme por su seguridad, es un colega, es un profesional, su mujer, su familia. Y yo lo que le dije fue: no habrá paz para los malvados. Es decir, ¿qué le hicisteis vosotros a Milei? ¿Qué le hizo este señor a Karina Milei con campañas de fake news a través de las redes sociales? ¿Qué problema hay en que le preguntemos por qué, si se siente cómodo en esas campañas de difamación, ¿no? Y por qué está en situación irregular en Argentina? Bueno, una de esas personas me llegó a ofrecer plata, pauta y plata. ¿Qué hubiese hecho un medio tradicional? Aceptarla y forrarse con el dinero público de los argentinos. ¿Yo qué hice? Lo publicamos con más virulencia que nunca, con más viralidad que nunca, para que ese tipo, si vuelve a Argentina, sea para hacer el bien, para defender la verdad, para apoyar la libertad y no para atacar al referente de la libertad, el faro de la libertad a nivel mundial, que es Javier Milei, al jefe Karina y a toda la familia Libertad Avanza. No sé si me equivoqué o no, pero yo me siento orgulloso de que ese tipo sepa que al final, quien cría cuervos, al final te van comiendo los ojos, y nosotros lo que acostumbramos a la derecha diario y en EDATV es a ser justos. Es decir, si ellos atacan, si ellos difaman, nosotros siempre contrarrestamos, pero la diferencia es que utilizamos la verdad. Y la verdad al final nos hará libre, y eso es lo que me siento orgulloso, ¿no? Y por eso esa es la diferencia, que nosotros les damos donde más les duele, no tenemos complejos y no sentimos piedad por gente que ha hecho muchísimo daño, porque detrás de Javier hay familia, detrás de Karina hay familia, detrás de Mariano hay familia, detrás de Nahuel hay familia, detrás de Franco hay familia, detrás de Gabriel hay familia. Y yo sé esa sensación cuando os levantáis por la mañana y veis una fake news en medios que se han llegado a inventar que Mariano y yo somos agentes de la SIDE, digo, porque que a gente menos discreto, con lo fácil que es entender que yo soy un empresario que he venido a Argentina, que he visto una oportunidad de defender la prosperidad de un país acorde a mis ideas, y encima hacer un medio sostenible, crear empleo, y que otros chicos jóvenes que no les dan cabida a otro medio de comunicación, pues se encuentran en su trabajo. Entonces, ya para no extender más, si hay alguna pregunta en el foro, se agradece. Que es lo más interesante además del chat. Sí. Tienes que hablar un poquito fuerte, porque si no, no se escucha.
Mira, ¿dónde vives tú aquí en Córdoba, más o menos? ¿En qué barrio? Vale. ¿Tienes un teléfono móvil? ¿Tienes internet? Vete a la calle a preguntar cómo está Córdoba y súbelo a las redes sociales. Vete a preguntar a la gente si está a favor de que el alcalde o el intendente de Córdoba baje los impuestos, de que el gobernador baje impuestos, y empiezas a subirlo a las redes sociales y me los pasas. Y si te quieres vincular a proyectos como La Derecha Diario de Córdoba, cualquiera que esté aquí, que me escriba a javiernegre@edatv.com, porque vamos a iniciar un proceso de selección, y Mariano, que también es un fenómeno que empezó de cero con un móvil, haciendo lo que estoy diciendo, porque con este móvil sois más influyentes que cualquier panelista de La Nación, de Clarín, y ellos lo saben. Les cuesta asimilarlo, pero ellos saben que están acabados, que no le tenemos miedo, que no pintan nada. Y antes, los periodistas que estábamos, muchos agachaban la cabeza, sentían miedo, y a mí cada vez que me difaman, cada vez que me señalan hoy en la televisión pública española, 20 minutos hablando de mí, nazi, ultraderechista, son campañas de marketing gratuitas. Cuanto peor hablen, están tan desacreditados, más crecemos. Lo ha demostrado Javier Milei, que ganó sin el apoyo de los medios tradicionales. Con lo cual, si llegas a la universidad, si llegas al colegio y te llaman facha, nazi, loco, por subir fotos de la gente, reflejando los problemas de la gente, yendo a los actos de Gabriel, que se está recorriendo la provincia, seguro que Gabriel le encantará que vayas a sus actos a reflejar lo que opinan los seguidores de La Libertad Avanza. Y es sencillo, porque La Libertad Avanza aquí es una familia y nadie sobra. O sea, es una unidad y hacen falta talentos de todo tipo, desde gente, señores mayores, señoras mayores, hasta gente joven. Muchas gracias. Hay otra pregunta por allí, un chico joven. Habla un poquito fuerte, por favor. Después de la paliza que le metió un Cuca a Mariano, yo creo que queda claro, ¿no? Al final la clave... Yo ayer fui al acto de Santoro y convoqué al Cámara. Y había un montón de cucas, peronistas y tal, y a mí me conoce mucha gente en esos ambientes políticos. Pero al final, cuando ellos ven que te plantas ahí, que le echas huevos, que eres educado, que no vas a generar un problema de disturbio público ni nada por el estilo, y veo al Cámara con una gorra y unas gafas. Y le digo, ¿dónde vas? No, es que me da miedo, digo, si no te conoce nadie. O sea, tú quítate la gorra, quítate las gafas, porque ellos sienten el miedo, ellos huelen. Cuando tú vas a cara descubierta, no hay ningún problema. Otra cosa es que te metas en mitad de la manifestación de los falsos jubilados, de los barra brava, allí cuando están tirando piedra a la policía. Obviamente tienes que ser consecuente. Pero cuando son actos políticos donde ellos han aprendido que si nos atacan... Recuerdo el día que Mariano le pegaron una piña, un amigo de Lustó, ¿no?, el asesor. Yo hablé con nuestro equipo de La Derecha Diario y hago lo que hacemos en España. Cada vez que un periodista nos ataca, cada vez que alguien nos caga una piña, le doxeamos. Sacamos la cara, decimos exactamente todo sobre su vida. Los tipos se acaban llamando los abogados, llorando. No borramos ni un solo contenido. Entonces, cuanto más duro te den, tú siempre consecuente, y si algún día alguien te agrede, denuncia a la policía y sobre todo prudencia, ¿no? O sea, Mariano tiene mucha experiencia en la calle como nosotros y hay que saber dónde te metes, pero no te va a pasar nada si eres educado. Eso sí, cuando ves que el nivel de tensión está recrudeciéndose, pues está claro que tienes que bajar un poquito el pistón, no tienes que insultar, y sobre todo nosotros les damos siempre educado, siempre con humor, siempre con ironía. Eso es fundamental. A nosotros nos llaman de todo y nosotros nunca perdemos la compostura y no tenemos las dotes de boxeo de Mariano, entonces vamos tranquilos y nada, es eso un poco el consejo. Cerramos con la última pregunta, creo que había un chico ahí que la había levantado antes. Sí. Sí. Un chico joven, hay que hablar alto. Creo que tú sabes mejor, ¿no?, el término. Él es el experto.
Yo, básicamente, la Derecha Diario, cuando la compramos, me decían algunos empresarios, cambiarle el nombre, los empresarios no van a meter plata a un medio de derechas. Digo, ya te digo yo que sí. O sea, no hay que tener complejo, la derecha está de moda. El espíritu libertario Javier Milei, de defender la idea, defender a los empresarios, la baja de impuestos, está de moda desde Estados Unidos hasta El Salvador, hasta Italia, hasta Rumanía. Y nosotros no hemos subido a esa ola. Y hay un tema concreto que me sorprende de Argentina, es que los empresarios aquí de los medios de comunicación son tan sectarios y tan imbéciles que prefieren perder plata a montar medios que defiendan la idea de la libertad de Javier Milei. Ya. O sea, es como si sabes que en un pueblo a la gente le encanta la Coca-Cola, tienes un bar y le das a la gente Pepsi. No tiene sentido. O sea, ya como empresario, entonces yo cuando veo que hay gente que antepone el sectarismo ideológico y la pauta cortoplacista del PRO, de gobernadores del peronismo, del kirchnerismo, dice, pero a nivel de empresario eres muy lelo, tío, no la ves. Y en España yo cuando triunfamos con EDATV, ¿qué provocamos? Que apareciesen más medios. Y yo lo que quiero es que en cada provincia que abramos genere un aluvión de nuevos medios libertarios, de nuevos medios de derechas, y que haya canales de streaming, canales de radio. Es decir, pues yo no quiero ser egoísta, decir, yo quiero quedarme con todo. No, yo encantado que existan, cuanto más carajos mejor, cuanto más Gordodán mejor. Que ahora todo el mundo ve al Gordodán como la estrella que es un crack, pero el Gordodán ha tenido momentos muy críticos, donde le han señalado, donde le han atacado. ¿Y qué hizo el Gordodán? Como hicimos nosotros bien, como ha hecho Mariano. Cuanto peor hablen de ti, sigue pedaleando, sigue pedaleando. Cuanto a Jesucristo le estaban crucificando, seguía pontificando y perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al final la gente no es tonta. Dice, este tipo ha estado en la batalla de la libertad desde hace 5 años, cuando no había plata, hasta que ahora hay empresas que se animan a bancarlo, ¿no? Con lo cual, si queréis entrar en la batalla de la libertad, en la batalla cultural, no miréis un objetivo económico. Mirad un objetivo de sentiros bien con vuestras convicciones, de iros a la cama tranquilo, defender los ideas de la familia. Me dicen que hay que acabar, pero si me lo está pidiendo, por favor, 10 segundos, rápido. No, más que nada, lo mío es un agradecimiento por estar acá con ustedes. Con mi hija, que tenía 12 años, tuve el placer de tener una hora en mi casa y me emociona. Así que, gracias. Pues lo dicho, daros las gracias, hemos llegado para quedarnos. Muy importante, quien quiera apoyar con trabajo, siendo voluntario, colaboradores, procesos de selección o incluso empresarios que quieran ayudar de forma directa, de forma indirecta, porque realmente la Derecha Diario, lo que estamos demostrando a los empresarios, cada vez que se anuncian con nosotros, mejoran los productos. ¿Por qué? Porque antes, como lo que les daba miedo, pero ahora cuando nosotros promocionamos un producto, me llama un empresario y me dice, Javier, han venido un montón de gente a la clínica o han comprado más estas bebidas refrescantes o estas zapatillas, y además te dicen que lo han escuchado a la Derecha Diario, porque es un fenómeno fan lo que se ha levantado en torno a la Derecha Diario. Entonces yo os animo que cualquier empresario que quiera ayudar, porque hay muchos empresarios que a lo mejor no tienen un producto que quieran comunicar, pero nosotros, por ejemplo, estamos ayudándole también a algunos empresarios a comunicar mejor internamente o cómo a posicionar mejor en redes sociales, que podemos darles servicios que no son públicos y que es una forma de ayudar con un granito de arena. Y cualquiera que quiera colaborar, pues a través de Santiago o a mí, javiernegre@edatv.com, y vamos a iniciar un proceso de selección. Y lo dicho, tenéis una provincia hermosa a nivel turístico, a nivel de referencia empresarial, de buena gente, de gente guapa, de gente linda, como decimos en España, y muy conectados con vuelo directo a Madrid. Así que yo ya vivo en Buenos Aires, pero mi segunda casa a partir de ahora va a ser Córdoba, porque como me estáis tratando, pues está claro que voy a tener que venir más de una vez al mes. Así que muchísimas gracias. Y sobre todo sentir orgullo de que estáis viviendo un momento histórico con Javier Milei y que Argentina ha vuelto a ser grande, es una referencia a nivel mundial. No sé, cuando yo viajo por todo el mundo quiere saber de Milei y de su gente, y aquí tenemos el honor de tener a gente que está muy cerca de él, a representantes de la Libertad Avanza, exfuncionarios y a candidatos que seguro le deseamos toda la suerte del mundo al señor Mogueta en su nueva andadura como libertario, ¿no?, en la provincia. Así que muchas gracias, sentir orgulloso de defender la libertad sin miedo a nada ni a nadie, y a Sagaz también, que yo lo tengo en primera fila, que fue una de las primeras personas que conocí, y a una de las personas de las Fuerzas del Cielo, que hay que darle las gracias también por esto. Así que muchísimas gracias. Así damos por finalizado el lanzamiento oficial de La Derecha Diario. Muchas gracias a todos por acompañarnos.